Amado, Dios te bendiga. Buenas tardes. Aquí tu siervo y pastor Pavel Almonte. Gloria a Dios. Estaba analizando sobre cierto tema, ¿verdad? Sabes que uno siempre vive analizando, a veces está tranquilo, le viene una palabra al corazón, a la mente, de la palabra de Dios, digamos, y del ministerio, de las personas. Y este punto va acerca de el por qué muchas veces, por decir, es un análisis, ¿verdad? Está abierto a análisis, ¿verdad? Y a debate. ¿Por qué Dios a veces no bendice a ciertas personas? Dios es un Dios fiel que llama a las personas, ¿verdad? A nosotros los pecadores, y nos convertimos. Y luego en el proceso de Dios, de los desiertos, de las pruebas, usted me entenderá, si es creyente, bautizado, ¿verdad? Y es un hombre o mujer de Dios, uno pasa un proceso, todos pasamos un proceso llamado desierto, ¿verdad? Desierto puede ser de enfermedad, desierto puede ser de financiera, digamos, de obtener un buen trabajo, una propiedad en la tierra, sabiendo que todo va a quedar en la tierra, digamos, que nos vamos y no nos llevamos nada. Pero en el transcurso de vivir la vida, la tierra, uno tiene que utilizar cosas, ¿verdad? Cosas físicas, terrenales. Carro, coche, casa, digamos, alquiler, ropa, vestido, comida, alimento. Todas esas cosas que necesita el hombre para vivir. Entonces dentro de eso está también el hijo o la hija de Dios que seguimos viviendo en la tierra. Ahora, lo que voy al punto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no bendice a ciertas personas siendo sus siervos o siendo creyentes en determinado tiempo? Y existe lo que se llama la envidia, digamos. Existe la envidia, existe que las personas realmente familiares o gente de la iglesia o hermanos, a veces entre pastores, líderes, no soportan ver al hombre o mujer de Dios que ya está bendecido, ¿verdad? No soportan que el hombre o mujer de Dios cambie carro, digamos, coche. Hablo así porque también hay personas latinoamericanas, centroamericanas que nos siguen a través de esta cuenta. Y los bendigo en esta hora, la gente de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Perú, de Argentina. Bendigo a la gente del Caribe, las islas del Caribe. Y bendigo a toda esa gente que habla un lenguaje un poco diferente aquí, como estamos en España, ¿verdad? Y los que están en España, digamos, también los bendecimos. Entonces lo que voy es que ellos no pueden soportar ver que tú eres un hombre o mujer de Dios bendecido. Ahora, abro paréntesis. Esto está sometido a debate y a análisis. Ellos quieren ver que el hombre o mujer de Dios o el creyente ande con zapatos rotos, ande descalzo. En serio, es su carro o su coche que no lo tenga, o si tiene que tener el último, el coche más viejo, más antiguo, dañado. Ojo, que no estamos apegados a lo material, no, nosotros somos hombres de Dios y creemos en el poder de Dios y que esto en cualquier momento se va a la iglesia. Estoy hablando mientras estemos en la tierra, que nuestro apego es Cristo y la unción y el poder de Dios y la santidad y ganar almas para Cristo, pero también vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, esta gente no soporta, el hermano, la hermana, el familiar, que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que tú andes en un carro, que tú andes en una moto, que tú tengas algo de parte de Dios, que Dios te dé una casa si le place, ¿verdad? Porque no sería mala idea para alguien tener su propia casa y dejar de pagar alquiler y salir de esa historia. Y Dios tiene un tiempo, un proceso donde va a bendecir a sus hombres. Tú lees la Biblia, tú te vas a Génesis y ves que Abraham era riquísimo en oro, en plata, era bendecido. David también, un hombre muy bendecido, es un joven que no era de familia pudiente. David no era un hombre de familia rica y todo, pero David era un hombre que en el transcurso, en el tiempo de Dios lo bendijo, y profeta de Dios, hombre que también Dios bendijo muchísimo. También había hombres que no tenían nada, digamos, tenían lo normal, pero ellos también vivían de Dios, y cada uno en cada esfera. Esto está, repito, sometido a análisis, es un análisis. Te puede analizar y pensar, el pensamiento es libre. Pero lo que voy es que hay momentos que Dios no puede bendecir a personas porque eso causa envidia entre los demás. Hay gente que si ven que tú eres un hombre que sirve a Dios y te ven bendecido, dejan la iglesia. Hay gente que si ven que el hombre de Dios comienza ya a ser bendecido en el tiempo de Dios, dejan de dar en la iglesia porque dicen que es el hombre de Dios. Hay gente que comienzan a dejar de hablarte o a comentar de ti porque ven que tú andas ya bendecido, ¿verdad? Y así hay tanto tipo de gente que no soportan ver que un hombre o mujer de Dios esté bendecido. No están preparados en sus corazones, por la razón o el motivo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? En el ser humano existe la envidia, el ego, y dice la Biblia que todos estos males están adentro en el corazón. Entonces, la mente a veces nos quiere mal jugar
Y cuando yo veo una persona que yo conocí que era pobre, que no tenía ni para comer y luchaba para llegar al alquiler a mes, y comienzo a ver que pasan los años, muchos años, y que estudió, se esforzó, hizo una carrera, o en la iglesia era un hombre de Dios creyente, un hombre de oración, que lo vi que andaba con zapatos rotos. Y ahora veo que a los años Dios comienza a bendecirlo. Él compra o ella zapatos bonitos, anda elegante, se está cuidando. Dios le da un tremendo coche, un carro. Yo no soporto ver eso. ¿Por qué? Porque a mí no me ha tocado. Entonces, aquí es lo que voy, la envidia que provoca y el malestar en gente que no quieren aprender a entender que Dios bendice, que Dios en el tiempo va a bendecir la persona, que Dios en el tiempo va a prosperar a la persona, que es imposible que un hombre o mujer de Dios que sea fiel, que dé a Dios lo que es de Dios, porque es bíblico dar ofrenda, es bíblico dar el diezmo. El diezmo vino antes de la ley. Se estableció la ley y en la gracia también el diezmo se estableció, porque los fariseos Jesús les reprendió porque diezmaban la menta, el comino, hablaba de esas cosas del diezmo, y él mandó a pescar un pez a Pedro para dar por el templo, por el mantenimiento, por la reparación, por él y por Pedro. Usted busque la Biblia. Entonces, claro, de dinero siempre se ha hablado en la Biblia desde el principio, desde que se estableció las monedas de cambio se ha hablado. Ahora, yo no tengo que decir nada a cada uno, pastores que se enriquecen, que van por el dinero, que sea. Eso es otro tema, yo no voy a hablar de eso. Yo hablo de la envidia que provoca a los hombres, a veces en la iglesia, cuando el hombre o mujer de Dios comienza a Dios a bendecirlo. Pero no debería ser así. Yo tengo que alegrarme cuando mi pastor o el hombre de Dios, o el líder, Dios comienza a prosperarlo. Ahora quiero recordarte que ese hombre o mujer de Dios, sea músico que canta para Dios, sea un predicador, comenzó descalzo, comenzó sin tener dónde dormir, comenzó pasándola, comenzó sin comer, ni había ni para arroz ni para acompañar el arroz. Si tú le preguntas a ese hombre o mujer de Dios, que hoy tú lo ves dueño de emisoras radiales y con un tremendo carro del año, gloria a Dios, y bien vestido elegante, pregúntale cómo fueron sus inicios. Entonces el Dios de él tiene que bendecirlo tarde o temprano. Entonces, amado, ¿a qué voy? Cambiemos la mentalidad. Iglesia, hermano, hermana, cambiemos la mentalidad. Si el hombre de Dios, Dios comienza a bendecirlo y a prosperarlo, y ya lleva 10, 15, 20 años que pasó la dificultad, que tú no te imaginas lo que ese hombre ha pasado para creerle a Dios, o esa mujer, no lo juzgue, no lo critique, que te estás condenando. No dejes de dar a Dios lo que es de Dios, porque tú ves a tu pastor bendecido, no, pero tu pastor, cuando tú lo conociste, el pobre hombre fue llamado a no decir lo que estaba pasando, porque eso es nombre de Dios, de la intimidad, pero seguro han pasado dificultades, quizás noches sin tener para cenar, quizás días donde había un almuerzo en el día. Y esto yo lo hablo a todas las iglesias a nivel nacional e internacional. No juzgue, no critiques a tu pastor, no dejes de dar lo que Dios te mandó a dar porque tu pastor es bendecido. No, al contrario, tú no tienes que ver con el pastor ni con el hombre y la mujer de Dios. Sigue haciendo lo que Dios te manda, porque ¿sabe qué? Porque la Biblia tiene un montón de citas bíblicas donde habla que el dar a Dios es del Señor. Y el Señor puso el sostenimiento de los levitas, sacerdotes, pastores, ministros del templo, porque ellos trabajan para el templo. No es porque yo sea un pastor o siervo de Cristo, no, que va, no, por eso no. Pero yo lo que veo es, analizando en muchas congregaciones personas, yo no voy a dar porque vea cómo anda mi pastor y yo cómo ando. No te compare el pastor. Tú eres un hombre de Dios que también, Dios o una mujer de Dios, que también si tú eres fiel y tú oras y te portas bien, también vas a ser bendecido. Porque dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, significa espiritualmente y metafóricamente hablando y literalmente, que en el caminar con Dios, que tú seas fiel, dando a Dios, como dice la Biblia, andando en santidad, orando, consagrado para Dios, Dios también te va a bendecir en su tiempo. Así que no te desesperes y no caigas, y aquí termino, en el error de mucha gente. Dejan de dar porque el hombre de Dios ya lo bendice Dios. Critican al hombre de Dios porque ya es bendecido. Se juntan con gente que son chismosas, que son nerviosas a la lengua, a hablar, pero no preguntan cómo ese hombre vivió durante 10 o 15 años. Es imposible que un hombre de Dios, una mujer de Dios, en 2 años, Dios comience a prosperarlo y a bendecirlo grandemente. Es imposible. Siempre hay un proceso, por lo menos de 5, 10, 15 y 20 años, para Dios comenzar a bendecirlo. No te dejes, no nos dejemos arrastrar por la ignorancia, por la hipocresía,
por la envidia. No, no. Como dicen por allá en el argot popular, si tú me permites esta expresión que usan por allá, ponte para lo tuyo en Dios. Ora a Dios, dale a Dios lo que es de Dios, sigue orando y Dios te va a prosperar según el Salmo capítulo 1. Dice, y en todo lo que emprendas serás prosperado. Pero no dejes que el ego, el orgullo, la envidia te cierre el corazón por lo que tú veas en los hombres de Dios. No te pongas en ese plan. Que lamentablemente hay mucha gente hoy que están secos, sin nada. Porque Dios no puede bendecir a un hombre envidioso. Dios no puede bendecir a un hombre chismoso que habla porque ve un hombre de Dios que ahora es bendecido, o un músico. Hay muchos músicos que cantan para Dios, que Dios les dio un don, un talento que es del cielo y son prosperados. Pero esa gente no empezaron así. Esa gente empezaron creyéndole a Dios, pasándola que no te imaginas, ensayando con instrumentos ajenos, buscando la manera, con el don y el llamamiento de Dios real, aprobado por Dios. Pero es que es un proceso. Ah, no, entonces ahora, porque ya Dios lo bendice, ya no pueden dar una buena zapatilla, unos buenos tenis, ya no pueden comprar un buen carro, porque eso es vanidad, ¿no? ¿Quién te dijo? Andamos en la tierra todavía. Ahora, que ese hombre o mujer esté atado a esa bendición, que creo que yo lo dudo, es otra cosa, pero no. Él o ella y tú también mereces ser bendecido por Dios. Pero espera tu tiempo, no te adelantes, no juzgues, no tengas envidia de nadie. Sigue dando a Dios lo que te corresponde dar, sigue bendiciendo a Dios. Y en su tiempo Dios te va a bendecir. Dios te bendiga, tu siervo, un pensamiento sobre la envidia que provoca las bendiciones de Dios.